Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta mañana vamos a continuar con nuestro servicio de oración, con un tema sencillo como siempre, tratándolo de hacer de esa manera, sencillo, claro, para poder entenderlo. En este día, como pueden ver ahí ustedes en pantalla, el tema que vamos a tratar sería el miedo a ganar, ¿sí? Y para esto tenemos este texto bíblico que ustedes también pueden ver aquí mismo, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Por ahí me contaba, ¿verdad? Un hermano que le daba mucha risa porque había escuchado a algún otro hermano hablar acerca de este texto bíblico y decía que ese hermano siempre decía que para mí el vivir es Cristo y el morir no quiero. Así decía siempre este hermano. El otro hermano le daba risa, ¿verdad? Siempre que lo contaba, porque decía, bueno, se me hace gracioso como lo dice, ¿verdad? Pero no es un pensamiento que uno como cristiano debe de tener. Lo que dice el apóstol Pablo es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir tiene que ver con algo que es ganar para nosotros, ¿verdad? Entonces, este texto bíblico nos enseña que nuestro vivir debe ser agradable, debemos gozarnos en él, porque debe ser en Cristo, y nuestro morir de igual manera debiera ser algo agradable, algo que llene de gozo nuestro corazón, porque vamos hacia Dios. Este tema lo traigo aquí, ¿verdad? Como iglesia, porque recuerdo que hace algún tiempo su hermana Fernanda nos preguntaba, ¿verdad? Me hacía la pregunta de si es correcto que uno como cristiano, aunque sepas que al morir vas a ir al cielo, si está bien que uno sienta miedo, ¿sí? Porque a veces eso podemos sentir, ¿verdad? Pues preguntaba a la hermana si es correcto que uno sienta miedo de morir, aunque sepa que va a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, para eso traemos este tema acerca de el miedo a morir, que es el miedo a ganar, si es algo que la escritura nos enseña que está bien, que es correcto, o es algo que tenemos que corregir, o es algo que tenemos que cambiar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema? Pues sin más preámbulos vamos a entrar a lo que nos dice el primer libro de Reyes en el capítulo 19, los versículos 1 al 3, por ejemplo, nos dice que Elías, un profeta que aparece en la escritura, ¿verdad? Elías, que fue un profeta que se pone muchas veces como ejemplo del trabajo que él hizo. Aún así vemos que Elías en algún momento de su vida sintió miedo de morir, ¿sí? Vemos que en ese momento que Jezabel estaba detrás de Elías, Elías no tuvo una actitud de decir, pues que vengan por mí y que me maten, si eso quieren hacer, ¿no? Elías huyó, dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Eso vemos que hizo Elías en este momento, ¿sí? Otros pasajes bíblicos, por ejemplo, nos hablan acerca de Ezequías, un rey del cual se habla que fue muy devoto a Dios. Ezequías cambió muchas cosas en el pueblo de Israel, mucha idolatría que ellos tenían. Ezequías acabó con ella y eso le fue agradable a Dios. Y se habla acerca de Ezequías, cómo fue un hombre, cómo fue un rey que agradó a los ojos de Jehová. Pero en este momento, ¿verdad? Jehová le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Ezequías, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Hizo oración, se preocupó por esa situación y lloró, dice aquí, y lloró Ezequías con gran lloro, ¿verdad? Eso nos dice Isaías 38, 1 al 3. Pues Ezequías también, en ese momento, ¿verdad? Así como él dice, yo he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón. Bueno, podemos decir, bueno, y si andabas así, ¿por qué te da miedo? Pero fue un hombre que a pesar de lo agradable que fue delante de Dios,
También su muerte no le fue agradable saber que él iba a morir. Oró y lloró delante de Dios. Y un ejemplo más, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Recordando que fue un lugar en donde lo buscaron, lo acorralaron, intentaban matarle por lo que él predicaba. Y dice, de fuera conflictos y de dentro temores, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue un hombre que a pesar de la entrada que tuvo hacia Dios, él vivía con temores, ¿sí? Por esa constante persecución que él sufría. Sabía que al llegar a las ciudades lo iban a buscar para matarlo. Incluso en algún momento lo apedrearon casi hasta la muerte. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios como otros, que también sintió miedo de morir. Creo que a veces podemos exagerar nuestra predicación al decir que no debemos de sentir miedo, que el cristiano no tiene miedo de morir. Que un cristiano tiene que estar dispuesto a la muerte y siempre ponerse delante de él. Porque lo que la Biblia nos enseña es finalmente que el miedo es algo natural en el ser humano. Que si usted siente miedo de morir, es porque usted es un ser humano mortal. ¿Sí? Usted es un ser humano que, como estos otros que estamos viendo, en donde vemos que incluso los hombres y mujeres más piadosos hacia Dios llegaron a sentir miedo de morir, porque es natural en el ser humano. ¿Sí? Pero vamos a entrar en un primer lugar para que podamos ver acerca de este tema. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de nuestro temor? ¿Por qué a veces sentimos miedo a morir? ¿Por qué puede estar presente y constantes a veces ese miedo, ese temor de la muerte, aunque conozcamos que tenemos un buen destino después de morir? Nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios, y nos vamos hasta el principio de la Escritura. Libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, aliento de vida. Y fue el hombre entonces un ser viviente. Dios puso en el hombre aliento de vida. Pero después vemos que en el 16 y 17 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comes y únicamente bajo la condición de que comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿De qué nos habla esto? De que Dios nos creó para vida. No fue su intención la muerte, sino que el hombre desobedeció a Dios y trajo para sí muerte. Pero la intención de Dios siempre fue crear seres para vida. Él puso en ellos aliento de vida, no de muerte. Entonces el hombre naturalmente ha sido creado para vivir y eso queremos. Eso buscamos nosotros. Y lo que sentimos ahora en estos mismos momentos es vida. Para nosotros esto es la vida ahora. Dios nos promete que después de esto seguirá habiendo vida. Pero eso es lo que ahorita nosotros sentimos como vida. Y a veces tememos perderlo. ¿Sí? Porque fuimos creados para vida. ¿Sí? Eso es lo que queremos nosotros seguir teniendo.
natural, ¿verdad? Que de pronto podamos sentir ese miedo a morir. En un primer lugar, a veces puede ser el temor a lo desconocido. Como les pongo aquí, aunque sabemos por la fe, por lo que hemos leído, por lo que se nos ha predicado que estaremos con el Señor después de la muerte, no sabemos cómo es la muerte. No sabemos qué se siente morir. Y la mente, nuestra mente humana le tiene miedo a todo lo que no puede comprender ni controlar. Sentir que vamos a morir, no sabemos qué es eso. Nadie nos lo puede contar muchas veces. ¿Qué se siente morir y después estar en el Hades? No sabemos muchas veces cuál es tal cual la experiencia. Entonces podemos tener un temor a eso, a lo que desconocemos. En un segundo lugar, a veces podemos tener temor a perder lo que amamos. Nuestra familia, nuestros amigos, los proyectos que tenemos, muchas veces en familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro servicio a Dios, como decía el apóstol Pablo, que quería seguir sirviendo, momentos que aún no hemos vivido. Uno dice, quisiera primero tener hijos, quisiera poder ver a mis nietos, quisiera poder casarme, quisiera poder tener esto, quisiera poder tener aquello. Y a veces el temor a no poder vivir esas cosas nos hace tener un temor a la muerte. El creyente ama todo lo que Dios le da. Y existe a veces una sensación de dejar atrás todo aquello que valoramos profundamente. Porque no me digan que no aman lo que ya tienen. No me digan que no aman a su familia, a sus hijos, que no aman lo que han construido, que no aman muchas veces lo que pueden hacer aquí en vida. Pues claro, naturalmente podemos sentir un miedo a perder todo eso. En un tercer lugar, lo que pongo es temor al proceso. Y esto lo he escuchado muchas veces de hermanos. Dicen, yo no tengo temor a la muerte. Lo que me da miedo es lo que voy a sentir cuando me esté muriendo. Algunos lo decían cuando estaba fuerte la cuestión del coronavirus. Decía, yo no tengo miedo a morirme de eso. Lo que tengo miedo es cómo se siente. Que dejas de respirar, que sientes que no puedes, que estás todo enfermo, que estás débil. Y a veces la gente le tiene miedo a ese proceso de cómo me voy a sentir, del dolor que voy a experimentar, de la enfermedad, de perder la movilidad, de estar hospitalizado, de estar sufriendo. A veces ese es el temor que tenemos. ¿Sí? Entonces, este puede ser muchas veces el origen del temor a la muerte y que, como se los estoy explicando en estos momentos, es algo totalmente natural en el ser humano. ¿Sí? Creo yo que mentiríamos si decimos que nunca hemos tenido miedo a alguna de estas cosas. Todos lo hemos sentido en algún momento. Y creo yo que es totalmente válido llegar a sentirnos con miedo sobre la muerte por este tipo de cosas. ¿Sí? A veces ese puede ser nuestro temor y, como se los dije hace unos instantes, que somos seres creados para vida. Eso es lo que quería Dios de nosotros. Y nosotros, al experimentar la vida, queremos seguirla teniendo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hace algunas clases que estábamos teniendo en casa de nuestra hermana Fernanda, hablamos un poquito acerca de eso cuando vimos la oración de Jesús, ¿verdad? Cuando decíamos qué significado tendría que pasara de él esa copa, cuando él lo decía. Y hablamos un poquito a veces de
lo que Jesús podría estar sintiendo en ese momento, de que ya sabía lo que venía, de por qué estaba sudando gotas de sangre, ¿sí? De por qué o qué era exactamente lo que podría estar pidiendo Jesús al Padre en ese momento. Y podemos decir, ¿verdad? Podemos decir que Jesús en ese momento, en el Getsemaní, estaba sintiendo lo que tal vez muchas veces nosotros hemos sentido acerca de la muerte. Tal vez el temor a lo que venía, al proceso, a cómo se iba a sentir, a dejar a las personas que ahí tenía. Entonces él, aunque sabemos que es Dios, y que él sabía que tenía el poder de resucitar y de vencer a la muerte, él conoce perfectamente nuestras debilidades. Cuando nosotros como cristianos podemos tener miedo a la muerte, Jesús conoce eso. Jesús conoce que en nuestra humanidad nosotros vamos a estar sintiendo eso constantemente. Él pasó por ese tipo de sensaciones. Y Él conoce que mucho más nosotros podemos estarnos sintiendo muchas veces de esa manera. Lo que digo es que no sienta que Dios lo voltea a ver de una manera desagradable solamente porque usted tiene miedo a la muerte. No. Más bien Dios nos dice, sé lo que sientes. Sé lo que sientes y no estás solo. Si continuamos, quiero que hablemos ahora acerca de lo que es la esclavitud al temor y que es de lo que nosotros debemos apartarnos. Lo primero es lo natural, pero esto segundo, no. Esto segundo es una decisión que nosotros tomamos, ser esclavos del temor. Y esto es de lo que Dios nos pide que nos apartemos, ¿sí? Dice la palabra de Dios igualmente, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice el escritor de la carta de los Hebreos, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Cristo, por medio de su muerte, vino a librar a aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Estaban esclavos de ese temor, estaban esclavos del temor a la muerte. Entonces, eso vino a ser Cristo. Sentir temor es completamente humano. Pero vivir dominados por el temor es vivir en esclavitud. Entonces, hermanos, hermanas, el problema aquí, como lo pueden ver, no es sentir miedo o experimentar miedo. Eso no tiene no es ningún pecado delante de Dios, sentir miedo. Pero cuando permitimos que ese miedo controle nuestras decisiones, cuando permitimos que el miedo controle nuestro servicio a Dios, cuando permitimos que el miedo controle nuestra obediencia, allí es cuando comenzamos a desagradar a Dios. ¿Qué significa ser esclavo del temor? Bueno, significa que el miedo dicta lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Significa que nuestras decisiones se basan en no morirnos, tratar de evitar la muerte y no en obedecer a Dios. Y significa que el temor y la ansiedad tienen más voz que la fe.
¿sí? Un esclavo no es aquel que siente algo. Un esclavo es quien obedece algo. Cuando nosotros obedecemos al temor, nos hacemos esclavos del temor. ¿Sí? Cuando por miedo decimos, no voy a ir a la reunión porque tengo miedo de ahí quedar por salirme. Está haciendo mucho frío, no me vaya a dar algo. Cuando sentimos miedo, ¿verdad? Y decimos, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, ya no voy a hacer cosas por Dios porque ¿qué tal que por ahí en el camino algo me sucede? ¿Sí? ¿Qué tal que me puedo morir por estar ofreciendo mi ayuda? ¿Sí? ¿Qué tal que por venir aquí a ayudarles con el local algo me pasa, me cae el proyector en la cabeza y me muero? Cuando dejamos de hacer cosas por ese temor, cuando nos piden consejos, cuando tenemos que hablar de la palabra de Dios, y en vez de hablar de la palabra de Dios, lo único que expresamos son temor, frases de miedo, temer a la muerte. Bueno, ahí nuestro temor tiene más voz que nuestra fe. ¿Sí? Pero no es lo que yo veo muchas veces en los cristianos. Muchos de ellos dicen, tengo miedo a la muerte, pero yo sé que Dios esto, yo sé que Cristo así, yo sé que el poder de Dios, yo sé que su palabra, y entonces ahí su fe está teniendo más voz que su miedo. ¿Sí? Ponemos nuestra fe por delante, a pesar de que podemos admitir que tenemos miedo a veces a la muerte. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Un hombre que tuvo temor de la muerte. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Un hombre que por temor al pueblo, por temor a lo que pudiera suceder con ellos, decidió desobedecer a Dios. Se hizo esclavo del temor. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 70. Pedro, un hombre que le dijo muchas veces a Jesús, no te negaré. Cuando lo comenzaron a identificar y a decir, tú también estabas con Jesús el Galileo, él negó a Cristo delante de todos. En este momento él sintió temor y supo que había hecho algo desagradable, reprobable delante de Dios. Sabía que había hablado de más. En este momento, Pedro fue esclavo de su temor. Permitió que el temor tomara la decisión por él. Y la decisión del temor fue negar a Cristo. La decisión del temor, en el caso de Saúl, fue pecar contra Dios, desobedecerlo. Creo que esa es la cuestión a la que nosotros debemos estar pendientes. Cuando el temor a la muerte gobierna, nosotros podemos estar negando a Dios. Cuando el temor a la muerte nos gobierna, nosotros podemos alejarnos de las cosas de Dios. Podemos actuar con cobardía. Podemos evitar obedecer cuando sentimos que hay algún riesgo. En Marcos capítulo 4, los discípulos de Jesús le decían en medio de una tormenta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oye, tenemos muy a gusto ahí dormido. ¿No tienes cuidado de nosotros que nos vamos a morir? ¿Por qué no te despiertas? Esos hombres se hicieron esclavos del temor en ese momento, del temor a morir, y cuestionaron el amor de Cristo.
cuestionaron su cuidado, cuestionaron la fidelidad de Dios, igual que podemos hacerlo nosotros. Si en algún momento nos hacemos esclavos del temor, cuestionamos que Dios nos cuide, cuestionamos que Dios nos ame, cuestionamos que Dios sea fiel a sus promesas. Cuando dejamos que el temor nos gobierne. Si ustedes recuerdan también, ahí en el Antiguo Testamento, Números, capítulo 10, 12 espías van a la tierra prometida y 10 de ellos regresan dominados por el temor. ¿Qué hicieron? Exageraron los peligros. Llegaron al lugar, exageraron los peligros e hicieron que todo el pueblo temiera y ya no quisiera entrar a esa tierra. Y si nosotros tenemos ese temor, dejamos que el temor a la muerte nos domine, sí podemos llegar a exagerar las cosas. Podemos negarnos a avanzar en la fe y podemos detener de su fidelidad a otros. Podemos hacerlos cuestionar su fe también, si nos dejamos dominar por el temor. Estas son cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablamos acerca del temor a la muerte. Es natural, pero no es natural dejarse gobernar por ese temor. El cristiano demuestra esclavitud al temor cuando evita lo que Dios manda por miedo a lo que pudiera pasar. Cuando toma decisiones movido por miedo y no por obediencia. Cuando la seguridad terrenal es más importante que la certeza eterna. Y cuando el temor controla su mente más que las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, hermanas, esto es algo que nosotros debemos de estar conscientes, debemos estar meditando, ¿verdad? Si es que estamos haciendo esto. Si no lo estamos haciendo, excelente. No estamos haciendo nada desagradable delante de Dios, porque es natural sentir miedo. Pero si estamos evitando hacer lo que Dios manda, si siempre estamos diciendo, pero ¿y si pasa esto? Pero ¿y si pasa aquello? Pero ¿y si me muero? Bueno, ahí ya nos estamos dejando gobernar. Si nos estamos aislando de las cosas de Dios, nos estamos alejando por miedo al peligro, nos estamos dejando dominar. Si estamos más centrados en construir nuestra seguridad aquí, estar seguros, que nadie nos dañe, que no haya peligro en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando estamos totalmente concentrados en eso, más que en el daño a nuestra alma, nos estamos dejando dominar por el temor. ¿Sí? Estar pensando constantemente en nuestro peligro físico de nuestro cuerpo. Y pasar más tiempo imaginando tragedias que recordando lo que nos dice la Escritura, también nos estamos dejando dominar por el miedo. Porque nada más estamos en nuestra mente creando escenarios de cómo me puedo morir ahora que salga de mi casa o estando aquí en mi casa. Cuando nuestra mente debiera estar más llena de las promesas de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente. Vamos a terminar hablando de nuestro consuelo ante el temor. ¿Sí? Es natural sentir miedo. No debemos dejar que el miedo nos domine, a pesar de que sea natural sentirlo. Y eso es lo que hay que estar recordando constantemente, que tenemos un consuelo ante todo esto.
Isaías 41:10 le decía a Dios a Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Tenemos consuelo en la presencia de Dios, que sabemos que Él siempre va a estar ahí, en los peligros también, en los temores de muerte. Dios está ahí presente, dándonos fuerza, ayudándonos, sustentándonos. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Tal vez ustedes, que son padres, lo comprenderán mejor. Si alguna vez vieron a sus hijos pequeños tener miedo a algo, a algún animal, a la oscuridad, tal vez ustedes no se molestan muchas veces por eso, porque dicen, es un niño. Yo me acuerdo que yo también de chiquito le tenía mucho miedo a estas cosas. Los padres se compadecen de ellos. Se acuerdan que son niños. Se acuerdan que apenas están empezando a comprender el mundo. Y de igual manera, Dios se compadece de nosotros así, como hijos. Cuando tenemos temor a la muerte, Dios se compadece de nosotros, porque conoce nuestra condición. Se acuerda de lo que somos. Sabe que nuestra vida es un suspiro. Sabe que lo único que conocemos es esto material que hemos visto muchas veces. Él sabe que como seres humanos tenemos temor a ese tipo de cosas. Se compadece de nosotros, ¿verdad? Y lo hace con mucha ternura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde el que teme, ¿qué? El juicio, ¿sí? No la muerte, el juicio, dice Dios, ¿sí? Mientras más entendemos el amor de Dios, porque no está hablando del amor que nosotros podemos llegar a sentir en el mundo. Está hablando del amor ágape, que es un fruto del Espíritu. Mientras más entendemos el amor de Dios, menos lugar tiene el miedo en nuestro corazón. El miedo disminuye no cuando pensamos en la muerte. El miedo disminuye cuando pensamos en el amor del Señor. Ahí el temor se va desvaneciendo. El temor se debilita cuando el amor se fortalece. El consuelo en su victoria. Isaías capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí está, hermanos, de igual manera, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y eso es un consuelo para nosotros. Primero los Corintios 15 dice Pablo, aquí se vio cumplido. En la resurrección de Cristo se vio cumplido lo que decía Isaías. Lo que dijo Isaías aquí. Cuando dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias y andarás a Dios, que nos da la victoria. ¿Sobre qué? Sobre el temor a la muerte. Nos ha dado esa victoria a nosotros. La podemos sentir, pero ya no nos domina. Sentimos miedo a la muerte, pero no puede dominarnos. No nos hacemos esclavos de ese temor. Él nos ha dado victoria y no tememos
Porque nuestro Señor controla incluso aquello a lo que más miedo podemos temer. El cristiano ya no camina hacia lo incierto, sino ahora caminamos sobre las promesas de Dios. Ahora el cristiano camina por la vida sabiendo que hay una morada preparada para nosotros. Sabiendo que hay un lugar donde ya no hay dolor y no hay lágrimas. Un lugar donde nuestro cuerpo va a ser transformado. Un lugar donde vamos a tener un encuentro seguro con Cristo para siempre. Esto es lo que nos hace caminar con esa paz. Que cuando lo recordamos, cuando nos acordamos de estas promesas, al temor lo hacemos a un ladito. ¿Sí? Ya te sentí miedo. Ahora hazte para un lado, porque conozco las promesas de Dios. Bueno, ya para terminar, concluimos recordando nada más que sentir miedo es completamente humano, pero quedarnos ahí temiendo, eso ya es opcional, es una decisión nuestra. El temor puede tocar a la puerta, pero no debe tener dominio sobre nuestra casa. Número 3, Dios no quita el valle de sombra de muerte. Dice el salmista, por ahí caminaré, sobre el valle de sombra de muerte. Pero, aunque no lo quita, sí nos toma de la mano para poder cruzar. Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que esté concentrado totalmente en salvaguardar su vida en este mundo, la va a perder allá con Dios. Pero si aunque tengamos miedo a la muerte, sabemos estar viendo por nuestra vida más allá de este mundo, aunque perdamos nuestra vida aquí, que a todos nos va a suceder, la vamos a hallar con Cristo, la vamos a hallar con Dios. Esto que tanto amamos y que tenemos aquí, la vida, allá va a continuar. Allá vamos a seguir gozando de esa vida, porque para eso fuimos creados desde el principio.